Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres formar generaciones fuertes, con valores y propósito? Escucha Semillas Eternas, Formando Generaciones. Un espacio conducido por el líder Sergio Lucio y la doctora en psicología Silvia Danae, consejera y autora del libro Crianza Artesanal. Cada jueves a las 10 de la mañana, sembrando principios que transforman familias y dejan huella para toda la vida. Semillas Eternas, porque lo que siembras hoy florece mañana. Solo aquí por Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. En todo tiempo yo bendeciré. Muy buenos días, querida familia de Radio Fuente de Vida, que nos escuchan en el 100.1 del FM. Agradecemos a todos los que hoy nos están escuchando y que han dedicado este tiempo para escuchar esta mañana este programa que se llama Semillas Eternas, Formando Generaciones. Yo soy Sergio Lucio y como cada mañana y como cada jueves me acompaña mi esposa, la doctora Silvia Danae. Silvia, la semana pasada dejamos una conversación prácticamente a la mitad del tema anterior que se llama el arte de guiar. ¿Te acuerdas? Sí, creo que nos quedamos justamente en uno de los puntos más importantes, así que hoy no quiero comenzar un tema completamente diferente, quiero que retomemos este tema en ese mismo hilo, porque en el último programa hemos visto y hablado algo que quienes somos padres no siempre nos resulta sencillo, ver crecer a nuestros hijos. Hemos hablado de soltar, de permitirles asumir responsabilidades, de dejar de decidir absolutamente por ellos, de entender que va a llegar un momento en el que nuestra función ya no sea controlar cada paso, sino acompañar en el camino. Y también dijimos algo fundamental: no podemos pedirle a un hijo que sepa decidir si nunca le permitimos practicar decisiones. Claro. Pues es un tema que nos agradó muchísimo y para comenzar vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana que nos has dado porque tú nos permites volver a escucharnos y a estar con toda la gente que hoy nos acompaña, Padre, con cada uno de los radioescuchas y con la gente que nos está viendo en las plataformas, para que este mensaje que vamos a continuar, Señor, llegue a sus corazones y que sea una semilla sembrada en esa práctica de la paternidad que tú nos has dado, que nos has entregado, que tenemos el privilegio de poder contar con ella, llegue en cada uno de los corazones, que quede una semilla sembrada en cada uno de esos corazones para que nuestros hijos y las generaciones siguientes, Señor, sean totalmente entregadas a ti, Padre. Lo agradecemos y te pedimos bendición para estas palabras en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. La semana pasada hablábamos de esa libertad segura, de dar opciones, de permitir que desde pequeños comiencen a elegir algunas cosas en su vida, y esa es una de las libertades que habla el tema del día de hoy. Exactamente, también hablamos de 4 pasos que podemos enseñarles cuando tienen una decisión frente a ellos: identificar las opciones, evaluar las consecuencias, elegir con propósito y asumir el resultado. Pero justo cuando llegábamos a una de las imágenes centrales de esta conversación, nuestro tiempo terminó y nos quedamos a la mitad. En esa parte de la brújula interior. Es la brújula interior, que es la parte en la que vamos a continuar el día de hoy del libro Crianza Artesanal. Sí, porque hablábamos que también teníamos que, ellos tenían que entender como las consecuencias de todas sus decisiones, y a la par nosotros teníamos que enseñarles la convicción de pecado, que una cosa es mostrarles qué es pecado o qué está mal o qué no le conviene, pero otra muy distinto que tu hijo pueda tener esa convicción, y esa es nuestra labor. Y hoy quiero comenzar justamente ahí, porque quizás como padres no podemos entregarles un mapa que les diga exactamente qué hacer durante toda su vida.
No conocemos todas las situaciones que van a enfrentar, no sabemos quiénes serán sus amigos, qué oportunidades van a tener, qué tentaciones aparecerán en el camino, qué decisiones profesionales deberán tomar, con quiénes se van a casar, en qué ciudades vivirán, qué crisis van a enfrentar. Ni siquiera sabemos cómo será el mundo dentro de 10 o 20 años, pero hay algo que sí podemos ayudarles a construir, una brújula interior. Y esa brújula interior no la tienes que armar tú. Dios diseñó un manual que es la Biblia y que en ello vamos a basar toda esta brújula interior. Y cuando mamá y papá ya no están al lado, muchas veces creo que esta es la parte en la que muchos papás nos confronta, porque mientras están pequeños, pues podemos decirles muchas cosas que los van a guiar, ya sea eso sí, eso no hagas, ven, darle instrucciones como detente, no cruces, haz la tarea, apaga el teléfono, y llega una edad en la que ya no estamos ahí para guiarlos y tampoco para decirles exactamente lo que nosotros queremos que hagan. En este caso, la guía va a ser su brújula. Exactamente. Y eso es uno de los grandes cambios de la crianza. Al principio, gran parte de la regulación está afuera del niño. Mamá pone los límites, papá se los recuerda. Acordémonos del versículo, ¿no? Que dice que, hijo, no escucha la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Y entonces tenemos que recordar que uno va a poner límites, el otro lo va a recordar, el otro le va a ayudar a hacerlo, y hay horarios, hay reglas, hay consecuencias, pero poco a poco algo de eso necesita comenzar a mudarse del lugar, de estar afuera a estar dentro, de afuera hacia adentro, porque la meta no puede ser tener un hijo que solamente hace lo correcto cuando papá o mamá está mirando. Queremos formar una persona que pueda hacer lo correcto y lo agradable a Dios, estés donde estés. Así tus ojos no los estés mirando. Cuando eran chiquitas yo les decía, donde mis ojos te miren, ¿no? Y entonces llegará el momento donde mis ojos ya no las miran, y ellas deben de saber que no es a mí a la que deben de temer, o no es a ti al que deben de temer, sino es a aquel que sí las ve, ¿no? En todo momento y en todas circunstancias. Y eso ya no es nada más obediencia a los papás, me imagino. Sí, eso es carácter, y por eso esa brújula interior es tan importante. Una brújula no elimina los caminos, no evita las encrucijadas, no hace desaparecer la confusión. Lo que va a hacer es ayudarte a encontrar el norte, ¿no? Recordemos que una brújula, les explicaba la vez pasada, es un instrumento que usaban los marinos y la gente que los exploradores para poder encontrar su camino. Y la brújula tiene un mecanismo que tiene una flecha que siempre va a apuntar al norte. Es donde estés, la posición en la que te muevas, esa brújula, ese instrumento, la flecha va a girar al norte. Y entonces perfectamente vas a saber hacia dónde vas a caminar, porque vas a saber dónde está tu norte. Y nuestros hijos van a tener muchas opciones, y nuestra tarea no puede ser consistir en eliminar todas las opciones, ¿no?, que no nos agraden. Nuestra tarea es ayudarles a reconocer ese norte. ¿Cuál es mi norte? ¿Dónde está mi norte? Y su norte siempre debe estar apuntado a Jesucristo. O sea, el norte de tu hijo desde pequeño debe saber que la mirada la debe de tener puesta los ojos en Cristo, ¿no? Porque Él no es nuestro consumador de la fe, y entonces en Él podemos nosotros descansar. Y si tú desde pequeño le enseñas a mirar que es hacia ese camino, no importa las cosas que va a estar viviendo, Él siempre va a buscar agradar a Cristo, agradar a Dios, agradar al Padre, escuchar la voz del Espíritu. Entiendo que la brújula, como decías hace un rato, externa e interna. La externa somos los papás cuando los guiamos, la interna es cuando ellos ya la desarrollan. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hagámoslo práctico.
¿Qué elementos van formando esa brújula, Silvia? Primero, la identidad. Antes de preguntarte qué quiero hacer, necesito saber quién quiero ser. Y desde nuestra fe, ¿quién soy delante de Dios? Porque cuando una persona no tiene claro la claridad respecto a su identidad, cada opinión externa puede convertirse en dirección. Hoy piensas una cosa porque tus amigos piensan así, ¿no? Alguna época de mi vida, aunque ustedes no lo crean, fui darqueta, ¿no? Y me vestía de negro y usaba mis botas más allá arriba de la rodilla y me ponía mis, ¿cómo se llama? Toda mi ropa era negra y entonces pues era darqueta, lo siento. Y entonces hacia donde los amigos se dirigían, pues era donde, ¿cómo se llama? Donde tú te mirabas, ¿no? Si tenía amigas muy fresas, pues entonces me ponía yo de fresa y de niña bonita, ¿no? Entonces necesitamos ayudarles a que en todas esas opiniones, ¿no? No se conviertan en esa dirección. Hoy piensa una cosa porque sus amigos piensan así, mañana va a pensar otra cosa porque lo vio en las redes, ¿no? En la mañana veía que hay toda una moda de peleas y no sé qué están haciendo, y entonces tú dejas que tu hijo sea movido por el mundo, movido por las redes, movido por lo que está, o estás dejando que su identidad descanse en Cristo. Porque cuando una persona no tiene claridad respecto a su identidad, cada opinión externa en verdad se convierte en una dirección. Y después cambia porque quiere pertenecer a esos lugares, ¿no? Y más adelante cambia nuevamente porque tiene miedo de quedarse solo. Entonces, antes de enseñar a los hijos decisiones, tenemos que trabajar en la identidad de cada uno de ellos para que esa brújula esté firme. Sí, exactamente. Lo segundo van a ser los valores. ¿Qué cosas no estoy dispuesto a negociar? ¿Qué es importante para nuestra familia? ¿Cómo entendemos el respeto? A lo largo de mi camino terapéutico de estos 29 años, yo veo que a veces los chicos no saben qué piensa su familia sobre un tema, sexualidad, verdad, finanzas, respeto. Entonces es importante saber con claridad qué es lo que entendemos, ¿no? ¿Qué entendemos por respeto? ¿Qué entendemos por verdad, por responsabilidad, por fidelidad, ¿no? La compasión, el cuidado por el otro, el trabajo, la fe. Y el tercer elemento va a ser la capacidad de anticipar consecuencias. Porque una decisión madura no solamente es preguntar qué quiero ahorita, sino también es preguntar qué puede ocurrir mañana como resultado de lo que estoy haciendo hoy, ¿sí? Y entonces llevamos, lo primero dijimos que era identidad. Lo segundo, valores. Lo tercero, la capacidad de anticipar consecuencias. Y el cuarto va a ser el propósito. Esta decisión me acerca o me aleja de la persona que quiero hacer. Y yo agregaría ahí una pregunta mayor. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de mi relación con Dios? La semana pasada comenzamos a mencionar algunas preguntas que ustedes fueron utilizando en casa con cada uno de sus hijos. Hay una que ahorita que estabas mencionando, los hijos deben de ver la brújula que dirige el entorno de su familia, el entorno de su casa, como hablabas hace un ratito, para poder formar la suya. Sí, claro. Creo que una de las cosas que necesitamos escuchar bien y clarito los papás es esa parte. La brújula interna de nuestros hijos se va a direccionar en función de lo que ellos ven, de cómo nuestra brújula está dada, ¿no? Y hoy quiero repetirlas porque me gustaría que los papás que nos están escuchando las anotaran.
Cuando tu hijo tenga una decisión frente a él, en lugar de comenzar a decirle, esto es lo que tendrías que hacer, intenta primero acompañarlo con 5 preguntas que hablábamos la vez pasada. La primera es, ¿esto honra a Dios? Hablábamos que incluso hace mucho tiempo había un movimiento, ¿no? Que usaban unas pulseritas que era, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿No? Ajá, sí. Y entonces eso les ayudaba a los jóvenes a preguntarse si lo que estoy yo haciendo, Jesús lo haría en mi lugar, ¿no? Y entonces la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Esto honra a Dios? No es simplemente te gusta, mis amigos también lo hacen, está la moda, sino esta decisión es congruente con lo que yo creo, con lo que mi familia me ha enseñado, con lo que dice la Biblia, porque a veces no lo van a ver de ti, pero si desde pequeños ellos aprenden a escuchar la voz de Dios, van a poder incluso saber perfectamente que lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios y muy tempranamente se van a separar de ti porque van a decir, lo que mi mamá o mi papá hacen no me acerca a Dios y yo quiero estar cerca de Dios. Claro. La segunda es, ¿esto me acerca o me aleja de de la persona que quiero ser? Ok. ¿No? Y eso pues tiene que ser una decisión en las cosas pequeñas que van construyendo hábitos, ¿no? Hábitos repetidos muchas veces que terminan construyendo un carácter. A veces decisiones tan sencillas como voy a leer un poquito, voy a hacer mi devocional. Yo recuerdo a mis hijas, ¿no? Ellas a muy temprana edad aprendieron a hacer devocionales en la madrugada y mientras otros papás podían estar peleando porque ellas se pararan temprano, ellas a las 5 de la mañana se despertaban y lo que aprendían a hacer era hacer su devocional y eso era algo interno que ellas habían generado, ¿no? Porque pues quiero decirlo de paso, nosotros no somos esos papás que hacíamos nuestros devocionales a las 5 de la mañana, pero ellas sí armaban ese hábito porque ellas eran más vespertinas que nocturnas. Nosotros somos más nocturnos y nuestros devocionales a lo mejor los hacíamos más tarde, ¿no? Y entonces en esos hábitos repetidos muchas veces terminan construyendo el carácter. La tercera pregunta sería, ¿qué consecuencia puedo tener? ¿Buena o mala? ¿Inmediata o futura? Para mí y para los otros, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, pues es mi cuerpo, bueno, pues es mi decisión, bueno, y a ti que te molesta, y bueno, y tú que te metes. Y a veces una decisión, como por ejemplo compartir el cuerpo, puede mover todo el sistema familiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene un bebé en camino que nadie lo esperaba y que no era el momento de llegar, y eso mueve también las consecuencias para otros. Entonces, toda decisión individual siempre va a permear al sistema, siempre nos va a mover, ¿no? La cuarta Es, ¿a quién impacta esta decisión y cómo impacta? sí, porque también madurar significa dejar de pensar. Mientras yo quiera, no importa. Nuestra decisión tiene impacto. Tiene impacto en la familia, tiene impacto en los amigos, tiene impacto en las parejas, tiene impacto en nuestros estudios, tiene impacto en nuestro futuro, ¿no? O sea, yo recuerdo decisiones mías que me llevaron tanto a aprobar un examen como a reprobar un examen, ¿no? O sea, decisiones que a lo mejor tú parecían pequeñas, ¿no? De, ay, luego lo termino. Y ese luego lo termino, no te daba tiempo y no pudiste entregar, ¿no? Un trabajo. Entonces, ellos deben de saber que esa parte de mientras yo quiera, no importa, sí impacta tus decisiones. Y la quinta es, ¿qué pasa en mi corazón cuando oro sobre esto? No es decidir solamente desde la emoción del momento, es aprender a detenerte, guardar silencio
orar, pensar, pedir consejo y después decidir. Es también escuchar la voz de Dios, porque a veces puedes decir, es que ya lo oré, ¿no? Pero estás escuchando lo que Dios te dice, ¿no? O sea, yo en el camino he orado a Dios y veo la respuesta de Dios, y si no me gusta, ¿no? Entonces me muevo de ahí, ¿no? Porque no es agradable y no era la que yo quería, y decidí hacer otras cosas que después provocaron mucho dolor en mi alma y en mi vida, porque pues clarito Dios me dijo no lo hagas, pero como no está acorde a lo que nosotros queremos, pues entonces nos metemos en problemas. Fíjate que esas 5 preguntas sirven para un adolescente, pero también sirven para un adulto. Claro, yo misma tendría que hacerme, me las he tenido que hacer muchas veces, ¿no? O sea, porque la madurez no consiste en dejar de necesitar una brújula, consiste en aprender a consultarla, ¿no? Claro. Y como papás obviamente tenemos también esa parte que nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos, ¿no? Sí, siempre tenemos que estar consultando constantemente esa brújula, ¿no? Esa brújula interior, y tenemos que saber cómo está estructurada. A veces cuando tomamos decisiones, no todo lo bueno es lo mejor. O sea, hay algo que también me parece importante. A veces pensamos que discernir significa solamente distinguir entre lo bueno y lo malo, pero no siempre lo bueno es lo mejor que podemos decidir o lo mejor que podemos hacer, aún que parezca bueno para nosotros, ¿no? Sí, muchas decisiones van a ser así. Hay cosas que sabemos claramente que no corresponden a nuestros principios, pero algunas de las decisiones más difíciles de la vida no son entre lo bueno y lo malo, son entre bueno y bueno. 2 universidades pueden ser buenas, 2 trabajos pueden ser buenos, Okay. 2 oportunidades pueden ser buenas, 2 actividades pueden ser buenas, y así uno puede acercarse más al propósito que a la otra. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿esto está mal? Y se convierte, ¿qué es lo más sabio en este momento de mi vida? ¿No? O sea, porque a veces decimos lo bueno y lo malo, ¿no? Y así es fácil decidir entre lo bueno y lo malo, pero ahorita que dijiste, hay 2 cosas iguales, ambas buenas, pero ¿cuál te acerca más al propósito, me imagino? Sí, a veces la vida te presenta cosas buenas juntas, Ajá. y entonces yo les digo, esto es bueno también, pero a lo mejor es una trampa porque nos está alejando de lo que habíamos pensado hacer o de lo que Dios nos ordenó hacer. Entonces, Cuando Dios te quiere llevar, exactamente. exactamente, ¿no? Y entonces dices, sí lo tomaré, no lo tomaré, porque el Señor me dijo que fuera a Nínive, ¿no? Claro. Y en vez de ir a Nínive, pues me desvío más cerquita, porque también pareciera que eso es correcto o bueno. O que también ahí puedo hacer el propósito y el plan de Dios. Y digo, pues sí lo hice, Señor, nada más con los que estaban aquí cerquita, ¿no? Claro. Y entonces esa parte nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo más sabio en este momento para mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de Dios en mi vida? Y ahí aparece verdaderamente lo que nosotros llamamos discernimiento. Aprender a discernir, no solo entre lo bueno y lo malo, sino aprender a discernir en esto que Dios ha puesto para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Por eso cobra tanto sentido ese principio y ese versículo en la Biblia que dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Exactamente. Madurar significa dejar de preguntarte solamente puedo y comenzar a preguntarte, ¿me conviene? Y todavía más profundo, ¿en quién me estoy convirtiendo si sigo tomando decisiones como esta? ¿No? Porque a veces tú puedes tomar esa decisión y alejarte de lo que Dios ha soñado y ha pensado de ti. Y dejamos de mirar solamente la conducta, porque aquí llegamos a otro punto muy importante. Porque a los papás nos preocupa muchísimo la conducta, más que las consecuencias, ¿no? Claro, y a veces siempre estamos como al pendiente de lo que miren los demás, ¿no? Claro.
que si nuestro hijo está llorando, queremos que ya inmediatamente deje de llorar o de hacer un berrinche y no nos acercamos a su corazón, no sabemos qué realmente está sucediendo porque nos incomoda, ¿no? Nos confronta la conducta de nuestros hijos, ¿no? Claro, y la conducta importa, sí, no la vamos a dejar de lado, pero uno de los principios de la crianza artesanal nos invita a mirar más profundo, porque si un hijo miente, por supuesto que tenemos que trabajar la mentira, pero también necesitamos preguntarnos qué hay detrás. ¿Miedo? ¿Me está teniendo miedo a decirme las cosas y por eso me mintió? O deseo de pertenecer, ¿no?, a su grupo y por eso está mintiendo para que pueda hacer ciertas cosas, o quiere evitar una consecuencia y no ha entendido el por qué la consecuencia no es un castigo, sino es una consecuencia. Está buscando aprobación, sintió vergüenza, está protegiéndose de algo o está protegiendo algo. Esto no significa justificar, ojo, lo que hizo, o sea, mintió, pero necesitamos entender que está atrás. Significa entender que necesitamos ser formados, porque si solamente corrijo la conducta y nunca llegó a la raíz, probablemente esa conducta aparecerá nuevamente de otra manera, ¿no? En el consultorio yo siempre digo, si no entendemos de dónde viene esto, me lo vas a volver a traer. Entonces necesitamos llegar a fondo, necesito trabajar con los papás, necesito no nada más trabajar con el niño, necesito trabajar también contigo, no nada más con el adolescente, o sea, claro, sí voy a corregir la conducta, sí vamos a trabajar eso, pero yo quiero entender todo el sistema, ¿no? Y de repente tengo familias de adolescentes que digo, tiene 5 adolescentes y 4 tienen problema, pues evidentemente sí, los adolescentes hay que corregirles las conductas que están teniendo, ¿no? Pero, pues, algo hay que trabajar con los papás, ciertamente. ¿Por qué? Porque algo no están transmitiendo a los hijos o algo no hicieron durante la crianza que faltó y que ahora están brincones los niños, ¿no? Ahora están teniendo problemas los niños y no es por juzgar, es porque necesitamos entender, ese es el propósito de Semillas Eternas, claro, cambiar nuestra forma, ver cómo podemos trascender no nada más a nuestros hijos, sino hasta las siguientes generaciones, porque si tú nada más corriges la conducta, te vas a quedar solamente en esta generación, en lo que tus ojos ven, y no vas a trascender hacia la crianza de tus nietos, hacia la crianza de tus bisnietos, hacia la crianza de tus tataranietos. La maldad puede visitar hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, si tú no eres el que dices, yo fui la 4ª generación hasta aquí, de aquí no pasa esa maldad, y ellos son la 1ª generación de gracia, ¿sí? Pues la van a repetir. Necesitamos saber. Claro, o sea, la conducta solamente refleja la raíz de todas las situaciones, me imagino, ¿no? Entonces debemos cambiar algunas de nuestras preguntas cada vez que nosotros queramos dirigirnos a nuestros hijos. Exactamente. En lugar de únicamente, ¿qué hiciste? Puedo preguntar, ¿en qué estabas pensando, no? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué querías conseguir con eso? ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿O qué aprendiste de esto? Y hay una pregunta que me parece poderosísima. ¿Y eso que hiciste representa la persona que quieres llegar a ser? Cuando tú haces esa pregunta, los chicos se desbaratan, sí, claro. O sea, es una pregunta que yo hago constantemente a mis adolescentes en consultorio cuando me los llevan porque vandalizaron, porque robaron, porque agredieron, porque tuvieron relaciones sexuales. Y entonces cuando tú haces esa pregunta, ellos se desbaratan, ellos pueden llegar a esta parte íntima de su ser y decirte no, yo tengo otros planes, ¿no? Y entonces puedes observar la diferencia.
No estoy diciendo que estuvo bien, ojo, estoy llevando la corrección hasta la identidad. Quiere decir que estas preguntas van dirigiendo a esos chicos a encontrar su propia brújula. Estas preguntas no solamente tienen la respuesta de un sí o un no, o un por qué o un para qué, sino en qué se están convirtiendo, hacia dónde están llegando. Porque cada uno de los chicos sabe exactamente qué es lo que quiere. Y si eso no los acerca, pues obviamente los chicos pierden la brújula, ¿no? Como dices, ¿no? Y hijos obedientes o hijos sabios, qué es lo que a veces queremos, ¿no? Aquí viene una pregunta muy fuerte. ¿Qué queremos formar, Silvia? ¿Hijos obedientes o hijos sabios? Sí, y alguien podría pensar, bueno, entonces Silvia, yo no creo Silvia no cree en la obediencia, ¿no? Claro que sí. Un hijo pequeño necesita obedecer. Ojo, cuando están en crianza tienen que obedecer. No hay de otra. Se dan la instrucción y ahí no tenemos que negociar. Sé que algunos psicólogos, si me están escuchando, van a decir, Silvia se ha vuelto loca, porque pues muchas de las técnicas hoy de psicología es esta parte de la negociación. Y bueno, yo soy psicóloga y cristiana, y mi formación en psicología pastoral te voy a decir que no, el niño pequeño tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque estamos formando su corazón, estamos formando esta parte de él, y así debe de ser por lo menos hasta los 12 años. Cuando vemos incluso en la Biblia cómo Jesús se somete a su mamá y la obedece todavía, y le dice, cuando se pierde y que María le dice, ¿dónde estás? ¿No? Y Jesús le dice, ¿qué no sabes que en los asuntos de mi padre yo he de estar? Dice que él va y se regresa con sus papás, o sea, los obedece. A lo mejor ya vemos ahí un impulso de un adolescente, ¿no? De querer hacer cosas, pero todavía en ese punto él obedece a sus padres y se regresa. No Porque se estaba queda. abajo de su cobertura todavía. No se queda ahí y no le dice, bueno, ya vete y aquí me voy a quedar. No lo hace, obedece. Y un pequeño necesita obedecer. Si un niño está por atravesar corriendo una avenida y mamá le grita, detente, eso no es un momento para decidir, voy a analizar juntos las opciones, obedeceré a mi mamá o no, ¿verdad? O sea, pues lo agarras y te tiene que... Claro, primero se detiene el niño, ¿no? Tú de pequeñas les decías a mis hijas, Sí. ¿no? Si yo te doy una instrucción, esa instrucción lo haces. Desgraciadamente, cuando ellas eran pequeñas, Cancún empezaba a volverse una ciudad con violencia, y nos tocaron en alguna ocasión, estando en un restaurante, Claro. ver a entrar a personas armadas para hacer ciertas cosas. Y Sergio, ahí fue que empezaste, ¿no? A decir. Claro, ahí les di la instrucción, exactamente, de que en cualquier momento, ante cualquier situación, no preguntaran, y no por ser impositivo, sino porque yo alcanzaba a ver más cosas que ya no alcanzaban a ver. Y les decía, después te explico por qué. Primero, obedece la instrucción y después te explico por qué. Y ellas fueron aprendiendo que la instrucción siempre era la primera palabra que salía para protección, y después cuando empezaron a saber el porqué y el significado de la instrucción, entendían que tenía un propósito, ¿no? Que no solamente era una imposición de una orden dada, sino de un propósito de tener cuidado sobre ellas. Y una de ellas siempre desde chiquita ha sido preguntona y brincona. Yo le digo que yo le decía, no te metas a mi cocina, ¿no? Y ella metía su guarachito, ¿verdad? A la puerta de mi cocina y se me quedaba viendo, ¿no? Como para ver qué yo hacía, ¿no? Y yo recuerdo algo muy sabio que tú hiciste alguna vez con ella, ¿no? Que fue subirla a tu altura, ¿no? Ajá, sí, claro. De hecho, cuando me preguntaba ella siempre, ¿por qué, papá? Le decía, porque eres pequeña. Me decía, ¿eso qué significa? Que sea pequeña y que tú seas grande. Porque yo alcanzo a ver cosas que tú no ves. Y le hice un ejercicio, ¿sí? Nos pusimos a un lado de una mesa y le dije, ¿qué alcanzas a ver de aquí? Y me decía, pues solamente la mesa. Pero tú no alcanzas a ver si alguien va a impactarte o algo viene sobre de ti. Pero si tú te pones a mi altura y ves a la distancia a la que yo alcanzo a ver, vas a ver qué alcanzo a ver yo. Y la cargué, y entonces ella vio que yo ya veía otras cosas que ella no alcanzaba a ver.
Y no tenía que ver solamente porque era pequeña o porque era grande, sino porque estaba en la etapa de crecimiento, porque estaba bajo la cobertura. Y ahí me queda muy claro la parte de la brújula, ¿no? Yo sabía exactamente hacia dónde estaba dirigiendo lo que le estaba pidiendo, lo que le estaba ordenando y sobre todo de qué la estaba cuidando. Cuando ellas entendieron que por ser pequeñas no era una limitante, sino era parte del cuidado, se sintieron queridas, se sintieron amadas, se sintieron cuidadas, y entendieron que la orden tenía que ver con amor, que no tenía nada más que ver con Claro, imposición. y por supuesto, porque hay una etapa en la que la regulación externa es indispensable. El problema sería que la crianza terminara ahí. Porque si durante 18 años solamente enseñamos, hazlo porque yo te digo, el día que ya no esté yo, ¿quién va a decidir? ¿No? O sea, llegan a los 25 y se siguen preguntando, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿No? La meta es que aquello que comenzó como una regla externa se convierta gradualmente en una convicción interna. Que un día ya no digan, no hago esto porque mi mamá se va a enojar, sino que no hago esto porque no corresponde con la persona que yo quiero ser, o no hago esto Porque no me conviene. porque también. no me conviene, o no hago esto porque no agrada a Dios, ¿no? Ayer me escuchaba yo a una adolescente y me agradó mucho que me dijo, ¿sabes qué, Silvia? Tomé una vez alcohol y no me gustó cómo me sentí. Así que yo no soy esa persona, que toma algo de alcohol, porque tampoco que fue que tomara mucho, o sea, tomé un shot, me decía, ¿no? Y yo no soy esa persona. Y sentí algo muy feo en mi pancita, sentía como un dolor de estómago. Y entonces yo le decía, eres tu espíritu contristado, ¿no? Diciéndote, "Ay, no, eso no te aleja al propósito de Dios, ¿no?" Claro. Y entonces me decía, y creo que he decidido no tomar, ya no voy a tomar. No porque mis amigos tomen, yo voy a tomar. No me agradó eso. Y entonces yo dije, ay, ojalá y la mamá pudiera escuchar esto, ¿verdad? Porque estaría muy feliz esa mamá y ese papá. Más sin embargo, creo que ese es a donde queremos llegar, ¿no? Esa es la parte que al final como papá puedes sentirte feliz de que por fin entendieron, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor si ella le dijera, mamá, tomé un shot, los papás lo hubieran regañado y le hubieran dicho, y no, y se hubiera vuelto acá el castigo y eso, pero escucharla a ella decir y cómo me sentí y lo que sentí y cómo he estado pensando en que no soy esa persona, dije, de eso se trata crianza artesanal, Claro. de eso se trata lograr que ellos logren su identidad a partir de lo interno. Claro. Y además que su cerebro todavía está madurando en algunos chicos, ¿no? Ahora tenemos adolescentes que muchas veces los escuchamos tomar decisiones, y les decimos, pero ¿cómo se te ocurrió esa decisión que tomaste? A veces la pregunta a los papás es esa, ¿cómo se te ocurrió? Sí, porque necesitamos recordar algo desde la psicología del desarrollo. Un adolescente todavía está madurando. Su cerebro no ha terminado de madurar. Todavía hay muchas funciones que están madurando. Sí, el cerebro físico dejó de crecer, pero las funciones siguen desarrollándose. Y un adolescente todavía está en ese camino, ¿no? Hoy se ha descubierto que existe la neuroplasticidad, que está todo lo que da en esta etapa de la adolescencia, y todo lo que no se logró en la infancia la podemos hacer en la adolescencia. Tenemos la facilidad de esta neuroplasticidad donde podemos enseñarle a los hijos nuevas opciones, nuevas rutas, nuevas formas de decidir, nuevas formas de ver la vida, ¿no? Que si ellos desde pequeñitos se sentían temerosos, ansiosos, con miedo
o con alguna necesidad, ¿no? Hoy pueden ser diferentes. Yo he visto chiquitos pasar por problemas de neurodesarrollo en la infancia y en la adolescencia volverse, wow, fuertemente, totalmente diferente a todo lo que el pronóstico y la etiqueta les pusieron. He visto niños con TDA que pasando a su adolescencia, ellos se convierten en ¿cómo se llama? En líderes conscientes, terminan Wow. su secundaria, su prepa, y aquellos que tenían pronóstico de incluso no va a ser letrado, no va a ser irse a la universidad. He sido testigo de chicos con diagnósticos o etiquetas de de autismo o que no, pues no, nunca va a lograr nada, tiene que hacer cosas, no va a lograr la lectoescritura. Entrar a la adolescencia y ocupar las herramientas que tiene la adolescencia y volverse, ¿no? O sea, alguna vez fui testigo de un chiquito que durante toda su crianza de primaria no escribía, no leía, y un día las maestras me llaman todas espantadas porque pues por protocolo siempre le daban los exámenes, ¿no? Y ese día el chico contestó perfectamente todo el examen con una letra preciosa que jamás habíamos visto, y lo contestó perfectamente, ¿no? Y hizo cosas que a lo mejor en la infancia no había logrado, pero en la adolescencia la logra porque esa neuroplasticidad está ahí. Entonces, papás, no tenemos que tenerle miedo a esta parte de los adolescentes, ¿no? Al contrario, es nuestra segunda oportunidad. Esas capacidades se están desarrollando y hay que hacerlo, ¿no? Esto no significa que como todavía está madurando, entonces yo decidiré todavía por él. Los jóvenes necesitan algo intermedio, oportunidades de practicar, ¿no? Las decisiones desde dentro del marco suficientemente seguros. Es como si los entrenáramos, como un entrenamiento, ¿no? Exactamente, no esperemos que alguien aprenda a manejar un automóvil de un día para otro y lo pongamos en la carretera, ¿no? Primero hay que acompañarlo, practicar, se equivoca, choca, corrige, vuelve a intentar, ¿no? Y recibe indicaciones y gradualmente va a poder hacerlo, irse a la Colosio, irse a la carretera, ¿no? Claro. Bueno, pues de hecho es nuestro ejemplo siempre es parte de la brújula que nuestros hijos pueden seguir. Iniciamos hablando de ese tema, la brújula, y abarca todas estas preguntas y todas estas respuestas que Silvia ha mencionado y que obviamente cambian toda la perspectiva, ¿no? De cómo nosotros nos dirigimos, cómo dirigimos nuestra vida. Le pusimos el nombre, Silvia le usa el nombre brújula porque siempre está dirigida hacia un lugar, hacia lo que conviene, no solamente hacia lo bueno y hacia lo malo, sino a lo que conviene. Y esa brújula que nosotros hacemos con nuestra vida también dirige y de una u otra manera queda plasmada en la brújula interna de cada uno de esos pequeños. Y regreso al punto, y su norte tiene que ser Cristo. Claro. Porque podríamos enseñarles un sistema extraordinario para tomar decisiones, pero nuestros hijos están observando también nuestras propias decisiones, cómo lo hacemos, si también nuestro norte es Cristo. ¿A quién acudimos? ¿Qué hacemos? ¿A quién preguntamos? ¿En dónde? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo las platicamos como familia y como pareja? Esa es la práctica, pero sobre todo, ¿quién está en medio de todo eso? Y siempre tiene que ser Dios en medio de todo ello. ¿Y cómo elegimos cuando estamos enojados? ¿Cómo me tratas tú a mí? ¿Cómo yo te trato a ti? ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cómo compramos impulsivamente y después hablamos de autocontrol? ¿No? O sea, ¿cómo hablamos de otras personas? ¿No? ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Si pedimos perdón, si reconocemos, si decimos me equivoqué, si oramos, ¿no? Antes de tomar decisiones importantes o solamente para los alimentos y eso si estamos en casa, porque si estamos en público me va a dar pena, ¿no? Okay. Si pedimos consejos, si somos capaces de cambiar una opinión, ¿no? Nuestros hijos no solamente están escuchando nuestras enseñanzas, nos están observando vivirlas, ¿no?
Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que muchas veces la brújula que ellos están construyendo se está construyendo más de lo que observan que de lo que están escuchando. O sea, lo que observan forma más parte de lo que ellos pueden escuchar, ¿no? Y una pregunta que me imagino que todos los papás se hayan de estar haciendo, ¿y si se equivocan? Aquí está uno de los grandes miedos como papás. Está bien, Silvia, yo voy a permitirme decir todo eso, pero ¿qué hago si elige mal, si se equivoca? Primero recordar que se va a equivocar. Hablábamos en algunos días anteriores que la equivocación va a ser parte de nosotros. Y nosotros también tenemos que entender que criar no significa fabricar personas que jamás van a cometer errores, sino significa formar personas que cuando se equivocan puedan reconocer, puedan responsabilizarse, puedan reparar. Acordémonos que pedir perdón no nada más es decir perdóname, es reconozco, me arrepiento, restauro y restituyo. Porque a veces es muy fácil decir perdóname por lo que hice, ¿no? Pero se arrepintió, reconoció, restauró, restituyó. Y es ahí donde tenemos que enseñarles, ¿no? Que tienen que aprender a hacer estas 4 fases y que lo tienen que volver a intentar, ¿no? Hay errores que dentro de los límites seguros pueden convertirse en grandes maestros. El problema es que a veces, cuando finalmente se equivocan, nosotros recibimos el momento educativo diciendo, te lo dije, ¿no? Ahorita que hablabas de que los hijos ven más de lo que escuchan, la mejor forma de enseñarles a nuestros hijos o de entrenar a nuestros hijos, más que con palabras o más que con una plática así inmensa de cada uno de los puntos, es vivirlo. Que te vean exactamente lo que tú les vas a decir, convivencias, ¿no? Que hablabas hace un ratito, cómo tomamos decisiones, cómo usamos el dinero. Nunca había pensado en esta parte, cómo nos relacionamos con los demás, qué pasa cuando nos peleamos. Todo eso va a enseñar muchísimo más que si solamente le damos un consejo. Ellos lo están viendo, lo están viviendo, y obviamente no solamente ven una parte, ven todas las partes y el entorno que se desarrolla con cada una de las actuaciones y de las actitudes de los papás. Sí, normalmente no generamos una reflexión, generamos defensa. Entonces cambiamos. Te dije que iba a pensar por qué aprendiste, qué haríamos diferente, qué señal no viste, qué podríamos tomar en cuenta para la próxima vez. ¿Necesitamos reparar algo? Eso se convierte en un error de aprendizaje. Y la casa siempre tiene que ser un lugar en donde cada uno de los hijos pueda volver. Y llegamos a una fase que para mí resume muchísimo esto. Siempre puedes volver. Sí, y quiero hablarles especialmente del corazón de los padres que tienen adolescentes o hijos jóvenes. Tu hijo necesita saber, si te equivocas puedes volver. Si tomas una mala decisión, podemos hablar. Si estás metido en un problema, llámame. Quizás no voy a resolver todas las consecuencias por ti, quizás habrá cosas que tendremos que confrontar, quizás tendremos una conversación difícil, pero no necesitas esconderte de nosotros. Esto es importantísimo, porque Claro. si nuestros hijos sienten que solo pueden acercarse cuando todo está perfecto, el día que verdaderamente estén en problemas, probablemente van a buscar ayuda en otro lugar. Y muchas veces como papás decimos cuando algún hijo hace algo, ¿y por qué no me dijiste o por qué no hablaste? Y generalmente tienen más miedo a la reacción que a la consecuencia de los propios hechos. A veces saben que hicieron algo y que esa consecuencia de lo que ellos hicieron es irrefutable, pero prefieren vivir la consecuencia que enfrentar a sus papás, que decirles a sus papás qué está pasando, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Como en lo positivo, como en lo negativo, y eso aleja completamente los corazones tanto de padres como hijos. Se pierde, dijéramos, la brújula, y que en medio de ellos evidentemente no existe esa relación de comunicación. Sí, entonces ellos tienen que aprender que nosotros seguimos ahí. Y yo diría esto, no quiero que mi voz sea la brújula de mis hijos para siempre. Claro. Quiero ayudarles a construir una brújula que puedan consultar cuando mi voz no esté presente.
que puedan escuchar la voz de Dios en todo momento. Acuérdate que tu voz tiene que estar reflejando lo que Dios quiere en sus vidas, o sea, eso es bien importante. Tu voz no es la voz de Silvia, no es la voz de Sergio, es la voz que Dios te ha puesto a ti. Y que esa voz que Dios pone en ti para reflejarla, también refleja a través de tu conducta con cada uno de ellos. Y antes de cerrar, quizás hoy la pregunta no sea únicamente para nuestros hijos, quizás sea la pregunta para nosotros como papás. Sí, tolero a que mi hijo tenga una opinión distinta a la mía. Puedo escucharlo sin sentir que estoy perdiendo la autoridad. Le permito tomar decisiones acorde a su edad. Resuelvo todas las cosas por él. Le permito experimentar sus consecuencias. Puedo acompañar sus errores sin humillarlo. Mi propia vida refleja los valores que intento enseñarle. Y si mañana yo no estuviera, ¿qué herramientas lleva mi hijo dentro de sí para tomar decisiones? No para vivir con miedo, sino para revisar si lo que está sembrando va a obtener buena cosecha. Eso me gusta mucho que acabas de mencionar. ¿Qué herramientas tiene mi hijo? ¿Qué herramientas le he puesto para tomar decisiones? Y hay una expresión en Efesios que resume muy bien este llamado. Dice, vivamos con cuidado, no como necios, sino como sabios. Y me encanta esa palabra, sabios, porque ese es el destino. No solamente hijos que sepan cumplir reglas o que obedezcan, hijos que sean capaces de discernir de lo que están viviendo y lo que están haciendo. Muchas veces le dices a los hijos que sean capaces de escuchar, que sean consejos, que sean capaces de reconocer los límites, que sean capaces de asumir sus consecuencias, que sean capaces de buscar a Dios principalmente en cada una de las cosas, de elegir con propósito, de saber exactamente qué es lo que tú estás poniendo en ellos y hablar siempre con la verdad, porque la verdad te da libertad, ¿no? Puedo elegir, pero he aprendido a elegir aquello que más me conviene, que construye la vida que quiero vivir. Eso es lo que queremos de nuestros hijos. Así que, querida familia, hoy comenzamos hablando de la brújula. Y creo que terminaremos entendiendo que esta brújula se construye durante los años para que cada uno de nuestros hijos pueda tener su propia brújula interna. Sí, y se construye cuando conversamos, cuando ponemos límites, cuando damos pequeñas libertades, cuando les permitimos elegir, cuando dejamos experimentar consecuencias, cuando oramos juntos, cuando volvemos a empezar. Y puede que hasta sintamos un poquito de nostalgia, pero tal vez ese día podamos recordar, eso también era parte de la meta, que nuestra voz estuviera suficientemente sembrada en su corazón para que poco a poco pudiera convertirse en no en dependencia, sino en sabiduría. Porque cuidar no es controlar cada camino de los hijos. Es ayudarles a encontrar ese norte, ¿no? No podemos evitar esas caídas, no podemos evitar esas discusiones, pero sí podemos sembrar valores, fe, escuchar, orar, pensar y recordarles quiénes son, porque llegará el día en que no podemos elegir por ellos, pero podemos confiar en lo que sembramos y en lo que ellos van a elegir. Claro. Bueno, y antes de despedirnos, queremos compartirles algo que nos tiene especialmente emocionados, contentos y esperanzados en algo que Dios nos ha permitido disfrutar en estos momentos. Y esto es... Sí, este próximo domingo 23 de agosto nace una nueva semilla dentro de la ruta artesanal. Sale el nuevo libro Matrimonio Artesanal. Un libro que nace de la convicción de que el matrimonio tampoco se construye solo ni se sostiene únicamente con buenas intenciones. También necesita ser mirado, cuidado, reparado, fortalecido y trabajado con intención. Porque así como hemos hablado de formar hijos con raíces y con alas, también creemos nosotros que necesitamos matrimonios que tengan raíces profundas, capaces de atravesar temporadas, cambios, desafíos, sin dejar de elegirse nuevamente y otra vez elegirse como matrimonio y como pareja. Y Matrimonio Artesanal es una invitación a volver a mirar al otro, revisar nuestra propia historia,
aprender a reparar lo que se ha desgastado y recordar que el amor no solamente se siente, también se cultiva. Y quizás eso sea una de las semillas más importantes que podemos dejarles a nuestros hijos, que vean que mamá y papá también siguen aprendiendo a amar. Este domingo 23 de agosto estaremos presentando oficialmente Matrimonio Artesanal como parte de la ruta artesana de Semillas Eternas, y esperemos que se convierta en una herramienta para muchos matrimonios que todavía creen que valen la pena y valen a construir. Hoy tengo un demo, no están todavía a la venta, estarán a la venta a partir del 23 de agosto en Amazon. Claro, Sí. así que les Y ahí- presentamos el libro Matrimonio Artesanal. Está bien bonito, la verdad. Sí, es un libro maravilloso. La verdad es que quiero felicitar aquí a mi esposa públicamente porque es un libro hermoso, es un libro en el cual lleva plasmada tantas cosas que los matrimonios deben escuchar y sobre todo la palabra de Dios. Ya lo empezaremos a leer juntos. Pero dice, matrimonio artesanal, el matrimonio que Dios soñó, construyendo una alianza eterna con propósito, gracia y perdón. Mejor son dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levantará el otro. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El matrimonio que Dios soñó, matrimonio artesanal. Es un libro hermoso que la verdad es que hoy lo tenemos en nuestras manos y que a partir del 23, que es el domingo 23, ya podrán estar a la venta y lo puedan conseguir a través de Amazon. Y bueno, hablábamos del tema porque crear no es controlar cada camino de nuestros hijos. Y amar tampoco es dar por terminado el trabajo. En la familia todos seguimos siendo artesanos. Claro. No te canses de sembrar, no te canses de reparar, no te canses de volver a elegir, porque el amor también se trabaja con las manos, con el corazón y con el propósito. Me gusta especialmente que hay una semilla más importante que podemos dejarle a nuestros hijos, que vean que nosotros lo seguimos también cultivando. Y que esta parte que los hijos vean a nosotros, que no nos cansamos de cada una de esas cosas que acabas de mencionar. Me gusta mucho escuchar la palabra que usaste aquí, que dice volvernos a elegir. Esta palabra de volvernos a elegir es volvernos a reencontrar, volver a estar, es un volver a empezar, es una propuesta que a mí me gusta mucho. Así que, pues bueno, ¿Podemos orar? podemos orar. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado. Vamos a orar para despedir el programa. Padre, te damos gracias esta mañana que nos has dado, este jueves, que has permitido que cada persona que hoy puso este momento para escucharnos a través de la radio, a través de las plataformas, Señor. Agradecemos cada uno de ellos, que cada uno de los padres que hoy está criando a sus hijos, los críe con ese propósito hacia la eternidad, que cada una de las palabras y de las cosas que ellos van a implantar en sus hijos siempre sea buscándote a ti, Señor, y sobre todo para seguir transformando generaciones en el futuro, que sus actos, sus hechos y todo lo que ellos puedan transmitir a sus hijos venga de ti, Padre, para que también como matrimonio sea un matrimonio que refleje tu amor y sobre todo que esté preparando a sus hijos para lo más importante de su vida, el camino hacia ti, Padre, al encuentro contigo, y que tú guías sus corazones y tu propósito se va a desarrollar a cada padre y a cada uno de los hijos, Señor. Agradecemos esta mañana a todos los que nos escucharon. Bendice a cada persona que hoy está en su trabajo, en sus regresos a clases, y que hoy sea un día bendecido para todos, Señor. Agradecemos también que nos hayas permitido poder presentar este libro en este momento, Señor, porque queremos compartir todas las enseñanzas que vienen en él a través de ti, Padre. Lo agradecemos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y bueno, agradecemos a quienes nos han escuchado, así que gracias por acompañarnos en Semillas Eternas, formando generaciones. Agradecemos que nos escuchen a través de Fuente de Vida en el 100.1 del FM y también a través de las plataformas de Facebook. Yo soy Silvia Danae. Yo soy Sergio Lucio. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves a las 10 de la mañana. Los amamos. Habita en mi hogar y mis generaciones por siempre te honrarán, y así sea, Señor. Yo soy de los que buscan tu nombre y enseño
y enseño a mis hijos a adorar.